de extender su vida indefinidamente. Tenía la ventaja añadida de permitirle cambiar su apariencia y, mejor aún, su género. ¿Estás cansado de comprar bebidas en el bar local? ¡Boom! Ahora te están comprando bebidas. Probablemente terminaría perdiendo mucho tiempo probando muchas de las cosas que ya había hecho de nuevo como mujer, solo por curiosidad. Por supuesto, la capacidad de simplemente caminar hacia el lado femenino de las fuentes termales sin ningún problema fue ciertamente intrigante. Realmente había pasado demasiado tiempo desde la última vez que estuvo con una mujer. Dejando atrás los deseos carnales, llegó a la puerta de sus aposentos privados y abrió las puertas dobles de madera oscura intrincadamente talladas. Al entrar en la reconfortante oscuridad de su habitación, permitió que su postura se relajara, una suave sonrisa se extendió por sus labios. La cosilla, que era más un trono, rápidamente encontró su cuerpo hundiéndose en ella con un gemido. Habían pasado 56 horas desde la última vez que detuvo su trabajo para un merecido descanso. Por mucho que le hubiera gustado continuar, sabía que el yo era lo primero. Todo su trabajo sería en vano si se redujera a polvo para completarlo. Cerrando los ojos solo por un momento, se abrieron nuevamente para ver la pintura de su ahijado. Con una sonrisa en el rostro, recordó las últimas noticias que había recibido sobre el niño. Pensar que el chico sería capaz de tal cosa, un escalofrío de placer le recorrió la espalda. Fue absolutamente increíble la facilidad con la que Konoha Gakure no Sato pudo crear monstruos como él. Uzumaki Naruto, hijo de Uzumaki Kyusine y Namikaze Minato, se había quitado la vida. Oh, pero esa no era la mejor parte, el chico no solo había tomado dos con el mismo ataque, sino que de los dos había sido un amigo cercano suyo. Las cadenas de chakra creadas originalmente por Uzumaki Mito habían atravesado a la joven mujer Yamanake sin piedad, sin importarle la agonía que tal muerte infligiría a su víctima. Estaba delicioso. Por lo que entendía, la mujer había estado a merced de algún matón civil, nunca hubiera imaginado que su ahijado la mataría por su debilidad. Le recordaba tanto a sí mismo que no pudo evitar los sentimientos de nostalgia y orgullo que lo inundaron. El matón había sido asesinado también, por supuesto, por el delito de amenazarlo, que pertenecía al joven, pero eso era de esperar. Todavía era la muerte de la mujer lo que simplemente no podía superar. Su ahijado estaba creciendo tan rápido. Si hubiera sido capaz de deshacerse de ellos, ese pensamiento podría haber traído una lágrima de alegría a sus ojos. Eso tampoco era todo, porque el chico, incluso después de una ejecución tan brutal de una de las pocas personas con las que había estado cerca, no había quedado satisfecho. Pero ahora, estaba seguro de que el joven Uzumaki todavía estaba entrenando para perfeccionar sus cadenas de chakra. Había sido una excelente matanza, pero ¿quería mejorarla a la edad de 9 años? Este niño se convertiría en un monstruo que rivalizaría incluso con él mismo. Quizás por eso se llamó padrino, porque realmente se sentía como pensaba que el niño era su hijo. Por supuesto, habría recordado haberse acostado con una mujer como Kusina y estaba absolutamente seguro de que eso no había sucedido. Por otra parte, ciertamente no tenía la tolerancia al alcohol de Tsunade, o incluso de Jiraiya, era posible. Esperaba, por mucho que le agradara la idea de que Naruto fuera su propio hijo, que ese no fuera el caso. ¿Haber dormido con la princesa Uzumaki y aún no recordarlo? De hecho, ese sería un destino cruel. Borró esos pensamientos de su mente. Quizás lo primero que tenía que hacer una vez que tenía un nuevo cuerpo era salir en una cita o algo así. Si eso no funcionaba, siempre podía encontrar una prostituta o algo así. Estos pensamientos realmente le distraían demasiado mientras trabajaba hacia la verdadera inmortalidad. Centrándose en cosas más importantes que su libido, su atención se centró en la fecha de hoy. Pronto sería el cumpleaños de Naruto, ¿qué podría regalarle? El sello maldito casi se había perfeccionado, sin duda aumentaría el poder de sus cadenas de chakra, aunque podría costarle el control. Sin embargo, el control parecía ser en lo que estaba trabajando el chico, así que tal
vez debería guardarse para más adelante. El amigo de Naruto había sido una prostituta, así que tal vez podría reemplazarla como ¿regalo? No, eso no duraría lo suficiente, quizás una esclava en su lugar. Podría disfrutar eso. Por otra parte, aunque la esclavitud todavía era legal, era extremadamente difícil pasar por toda la mierda legal que la rodeaba. Lo haría por el chico, por supuesto, pero dado que su ahijado todavía era un menor civil, probablemente era una mala idea. Ni siquiera estaba seguro de poder tener un esclavo, incluso como príncipe de Usu, antes de alcanzar la madurez legal. Al menos, no sin el consentimiento de su madre, y eso estaba fuera de discusión. No, necesitaba algo práctico, algo simple, algo de lo que pudiera encontrar un uso inmediato. Necesitaba algo adecuado para el pequeño asesino que era. Una sonrisa le partió el rostro. Orochimaru sabía exactamente lo que debía hacer su ahijado. Muy bien, clase terminada. El sonido de niños en estampida ahogó momentáneamente sus pensamientos, pero cuando se alejaron lo suficiente de su salón de clases, su mente se dirigió instantáneamente al árbol vacío, justo afuera de la ventana. Excluyendo el tiempo que pasó en el hospital, no hubo un solo día que Naruto se hubiera perdido por completo. Pero luego, 2 días después de la masacre de Uchiha, simplemente había desaparecido. Sin embargo, parecería que él no era el único que no lo había visto. Todos los Zambudeko no parecían estar buscando al chico desaparecido en una búsqueda que casi hizo que el de Uchiha Itachi pareciera medio tonto. Y sin embargo, aparecieron con las manos vacías. Sabía que el chico era sigiloso, pero eso era absurdo. O Naruto ya no estaba en la aldea, poco probable, o no estaban buscando en los lugares correctos. Por otra parte, ¿quién sabía los lugares correctos cuando se trataba del chico? El Hokage podría haberlo hecho, pero esta búsqueda mostró lo contrario. No, el chico no era de los que transmitía nada sobre él. Incluso si estuviera en Konoha, era probable que tuviera una multitud de lugares para esconderse. En caso de que sucediera algo. Solo supuso la pregunta de por qué había elegido desaparecer. Había estado aquí el día de la masacre de Uchiha y el día después e incluso él. Después de eso, por lo que no pudo haber sido causado por eso. Pero aparte de eso, no hubo eventos de los que Aire que estuviera al tanto. Sin embargo, había escuchado a una Yamanake Iño decir algo sobre su padre yendo a Hokage. Sobre el niño. ¿Había pasado algo entre ellos dos? Tendría que preguntarle a la chica en la próxima oportunidad. Por lo que podía decir, cualquier interacción entre el joven Uzumaki y el jefe de Yamanake habría sido el último avistamiento conocido del niño. Quiera que sea el caso, si no se presenta pronto, sus calificaciones caerían drásticamente. Estaría peligrosamente cerca de no solo fallar, sino de ser expulsado por completo del programa Shinobi. Aire que no podía soportar la idea de un potencial desperdiciado si eso sucediera. Por otra parte, dudaba que incluso eso alejara a Uzumaki de su profesión elegida. Aire que no se sorprendería si fuera directamente a la capital del fuego. Para registrarse como un shinobi del país del fuego que reside dentro de Konohagakure no Sato, a la corte imperial de bomberos. Probablemente le encantaría tener a alguien que les respondiera dentro de los muros de Konoha. Haz que sea mucho más fácil para ellos vigilar la aldea y comunicar sus deseos al Hokage. Aire que se estremeció levemente ante la idea. Sería bueno para el niño, sin duda, y para Iño-kuni en general, pero estaba seguro de que se haría muchos enemigos dentro de la aldea si eso era lo que acababa haciendo. No era como si realmente se conectara con mucha gente y no hubiera sorprendido al instructor de la academia si Naruto realmente viera a la mayoría de la población de Konoha como hostiles o desconocidos, pero había una gran diferencia entre que él los viera como tales. Y el shinobi de Konoha en realidad lo estaba haciendo porque respondió a alguien más alto que Tsukage. No sería algo con lo que debería tener que lidiar tan joven, no solo para convertirse en un shinobi. Sin embargo, seguía siendo una opción viable para el chico, tanto si pasaba a la academia como si no. Quizás el joven preferiría poder pasar un poco más de tiempo viajando por los bosques
Entre la capital del fuego y Konoha, en lugar de quedarse encerrado en la aldea cuando no está en misiones. De cualquier manera, Aire que esperaba que volviera a aparecer pronto. Todavía tenía mucho que enseñarle al aspirante a Shinobi. Eslabón tras eslabón, cadena tras cadena, el chakra brotaba de su cuerpo en tales masas que era visible, cubriendo su forma con un brillo azul etéreo. Algunos se formaron encima de su ropa, algunos de su piel y algunos de debajo, incluso eso, desgarrándose de su cuerpo en un chorro de sangre que brillaba como 1000 gemas a la luz del sol poniente. Lo poco que quedaba de su ropa colgaba de su cuerpo hecho jirones, pegado a su carne, secándose sangre y sudor. Su forma estaba en muy buena forma para un chico de su edad, especialmente considerando sus condiciones de vida, pero eso cambió con el sangriento nacimiento de cada cadena que se había formado dentro de él, dejando su piel como un mosaico de piel y músculos desnudos. En varios lugares, el hueso amarillo se destacaba con orgullo entre las manchas de carne desnuda que se retorcían cuando su cuerpo se flexionaba de una posición a otra, sin detenerse nunca, sin descansar, sin preocuparse nunca por su propia salud. Solo había una cosa que importaba y era dominar estas cadenas. Uzumaki Mito había sido el primero en usar tales cadenas y era famoso por haber atado al Kyudubi no Kitsune con ellas después de que Uchiha Madare convocara al Billho en el Valle del Seien. Nunca usó muchos a la vez, pero los que usó eran casi irrompibles y podían ejercer suficiente fuerza para aplastar una montaña. Ella no debía jugar con ella. Durante toda su vida dominó las cadenas, usándolas siempre que le fue posible. Eventualmente tuvo suficiente control sobre ellos como para no haber necesitado mover su carne nunca más en su vida. Verdaderamente una señal de alguien que conoce bien su técnica. Un anciano Uzumaki Mito le enseñó a Kyusine Uzumaki la técnica de la cadena de chakras poco antes de la muerte de la mujer. Ella, como Mito, alcanzó un nivel muy alto de dominio sobre las cadenas. Sin embargo, a diferencia de las de Mito, las cadenas de Kyusine eran rápidas y numerosas. Para complementar su habilidad con la espada. El clan Uzumaki era bien conocido por su habilidad con las espadas y Kyusine se había enamorado de ellos como muchos miembros del clan antes que ella. Prefiriéndolo a sus cadenas, las usó para complementar su estilo, convirtiéndola en una enemiga terriblemente peligrosa a la que enfrentarse en el campo de batalla. Como su uso de las cadenas difería mucho del de Mito, nunca obtuvo el mismo nivel de precisión que la mujer, eligiendo en cambio balancearlas como espadas o, como algunos dirían, colas. Los miembros eran maestros de su estilo elegido, pero para Naruto, eso no era suficiente. No podía permitir que sus cadenas fueran rápidas o fuertes. Los necesitaba precisos, necesitaba poder controlar 1.000.000. También como controlaba 1. Necesitaba dominar no el uso de las cadenas, sino las mismas cadenas. Quería poder usarlos como cadenas, como cuerdas, como serpientes, como cualquier cosa en la que quisiera formarlos. ¿Por qué tenían que ser cadenas? ¿Por qué no podían ser placas de chakra solidificado? ¿Por qué tenían que salir de su cuerpo? ¿Por qué tenían que ser chakra puro en oposición a estar hechos de un elemento fácilmente disponible como el viento o la tierra? Dominaría estas cadenas de formas que sus predecesores ni siquiera podían imaginar. O se mataría en el intento. Cuando las cadenas a su alrededor comenzaron a dispersarse en una niebla azul y sus reservas de chakra comenzaron a raspar el fondo, apretó los dientes y formó más, mordiendo con más fuerza cada vez que atravesaban su carne. Era una marca evidente de lo lejos que tenía que llegar para dominar esta técnica en el grado que buscaba. Las cadenas a su alrededor de todos los tamaños atravesaban el aire y la tierra por igual. Atravesando árboles y atravesando arbustos y cualquier animal que tuviera la mala suerte de acercarse a estos campos de entrenamiento como una espada de los dioses. Algunos bailaban a su alrededor como serpientes, mientras que otros se hundían en la tierra, como las raíces de un gran árbol. Chocaron, una maraña de miembros que todavía estaba aprendiendo a controlar, con el anillo de metal contra metal y una lluvia de chispas púrpuras
A medida que cadena tras cadena destruía a sus hermanos, continuó formando más para tomar su lugar. Su chakra estaba peligrosamente bajo ahora, tan lejos que se podría decir que no le quedaba. Pero aún así, siguió adelante, rasgando su piel con cadenas formadas a partir de chakra que no tenía. No se detendría. No descansaría. No fallaría. Hasta que sus huesos se convirtieran en polvo y su carne se marchicara, continuaría mejorando. Más allá de cualquier cosa de la que nadie hubiera oído hablar. Y, cuando sus huesos fueran polvo y su carne se hubiera marchitado, se arrancaría del agarre del Shinigami y reanudaría su trabajo. Dominaría estas terribles cadenas que la habían sacado del mundo. Él le debía mucho. Sintió que otra de sus heridas se cerraba con vapor cuando su cuerpo recurrió a su chakra para curarse. Él se estaba destrozando a sí mismo con este entrenamiento y en el fondo de su corazón. Ella comenzó a cuestionar si había hecho lo correcto o no. No estaba destinado a reaccionar así, se suponía que debía estar un poco triste, tal vez acudir a ella en busca de consuelo y luego seguir adelante. Se recuperó de la desaparición de su familia, ¿no? ¿Qué hizo que esta situación fuera tan diferente? ¿Fue simplemente porque sabía que él había sido el motivo de esta pérdida? No necesitaba hacer esa pregunta, ya sabía la respuesta. Sabía exactamente lo que sentía ahora, probablemente incluso mejor que él mismo. Si bien tuvo que lidiar con una oleada de emociones y pensamientos que pululaban por su cabeza mientras se ahogaban la culpa y el dolor, ella podía encontrarle sentido a las cosas que incluso él no se daba cuenta. La cadena que rasgó su carne lo hizo porque lo deseaba, incluso si aún no se había dado cuenta. Necesitaba el dolor, el castigo, para expiar sus acciones. Su chakra respondió a esa necesidad, infligiendo dolor en el cuerpo para igualar el dolor en su corazón, y todo fue culpa suya. ¿Habría valido la pena quitar a la chica por el dolor que le causó a su alcaide? ¿Deberían sus propios deseos causarle tanta agonía? Nunca antes se había preocupado por alguien y nunca podría haber imaginado que podría tener tanto afecto por un niño humano, pero él se había convertido en su mundo. Acudía a ella casi todos los días, pasaba tiempo con ella, la alimentaba, la alojaba, la vestía. No era como estaba acostumbrada a ser tratada y amaba cada momento, prisionera o no. Si esta fuera su sentencia, con mucho gusto la cumpliría para siempre. Pero entonces esa pequeña ramera tuvo que empezar a acercarse a él, empezó a tomar su tiempo y a ocupar algunos de los pensamientos que deberían haber sido de ella. Ella no podía soportarlo. Cuando se reveló la oportunidad de recuperar lo que era suyo, no había durado en aprovecharla. El costo estaba demostrando ser más de lo que ella podría haber predicho. ¿Por qué no podía ver que esto era algo bueno? No necesitaba perder su precioso tiempo con una mujer así cuando ella estaba allí para él, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para hacerlo feliz. Pero no, tenía que acercarse a la prostituta, tan cerca que al intentar ayudarlo había terminado lastimando a su preciado guardián. Solo aumentó el odio que sentía por la maldita puta Yamanaka, odiaba verlo sufrir, pero este sufrimiento había sido necesario, lo vería pronto. Al poco tiempo se daría cuenta de que estaba mejor sin la chica. Seguiría adelante con su vida y llegaría a agradecerle por lo que había hecho. Solo podía fantasear con cómo podría recompensarla. El sol se había escondido del mundo 2 horas antes y, sin embargo, seguía haciéndolo. Como si acabara de empezar. Kat tuvo que dárselo al clan Uzumaki, su resistencia y determinación eran inhumanas. Honestamente, estaba un poco envidiosa. Ni siquiera podía comenzar a enumerar todas las cosas que podía hacer con ese tipo de impulso y la energía para seguir adelante. Fue una locura. Por supuesto, dado que ella no tenía ese tipo de resistencia, probablemente era hora de dar por terminada la noche. Seguro, Hiruzen había querido que ella lo viera, pero también quería un informe. Si ella pasaba por su oficina para informarle, entonces la búsqueda de Naruto podría ser cancelada y otros Sandu podrían ser asignados para vigilar esta sesión de entrenamiento. Increíblemente larga.
dando una última mirada para verificar si había algún problema, aparte del hecho de que su sangre estaba cubriendo el suelo a su alrededor y su piel estaba destrozada mientras se aferraba desesperadamente a su carne. Se apresuró a informar al Hokage lo más rápido posible. Podría conseguir que le asignaran un médico para vigilarlo. Tsunade había regresado durante 2 años y, aunque podría estar en contra de pasar su tiempo cuidando a un joven que parecía tener la intención de suicidarse entrenando, su aprendiz podría apreciar tener algo en lo que ocupar su tiempo. Ahora que no lo estaba gastando manteniendo a su maestro sin problemas. Se tomó solo unos minutos llegar a la torre Hokage y fue admitida sin pausa. El Hokage debió haber informado a todos los presentes sobre la importancia que tenía para él su misión. Hokage-sama, Kat informando. Parecía complacido de verla, probablemente había estado esperando ansiosamente noticias sobre el niño que siempre había visto como nieto. Ah, Kat, debo asumir, debido a la hora de tu informe, que lograste localizar al joven ¿Naruto? Lo hice, Hokage-sama. Ella respondió. No ofreció nada más, esperando a ver cuál era su líder que consideraba la información más importante. ¿Quería su ubicación? ¿Su bienestar? ¿Qué había estado haciendo? Dejaría que el viejo Sarutobi hiciera las preguntas que le habían estado quemando todo el día. Ya veo, ¿y cómo está? Bienestar, entonces. En ese caso, lo mantendría simple y directo. Se está rompiendo a sí mismo, señor. Ya veo, sabía que debía haber más de lo que Inoichi me había dicho. Se le vendría bien alguna compañía familiar en este momento, debería ver a quién puedo encontrar que pueda ayudarlo a lidiar con esto. Con el debido respeto, Hokage-sama, creo que no entendiste. Estaba siendo bastante literal cuando dije que se estaba rompiendo. Parece decidido a entrenar hasta que se derrumba. Viendo que es un Uzumaki, eso es bastante más largo que se le debería permitir. El Kage parecía preocupado por su informe, pero después de pensarlo unos momentos más, parecía incluso más alarmado que antes. Por la forma en que dijiste eso, no querrás decirme que todavía está en eso, ¿verdad? Ella le dio un rígido asentimiento afirmativo. Desde hace 5 minutos todavía estaba entrenando, sí. Hiruzen parecía furioso. ¿Y lo dejaste allí solo? A pesar de su rabia, Kat se mantuvo tranquilo, respondiendo con la misma voz profesional que todo Ambo había aprendido a usar frente a un dios enojado. No tengo conocimientos lo suficientemente avanzados en técnicas médicas para hacerle de alguna utilidad en su condición actual. Pensé que era mejor informarle de la situación para que se cancelara la búsqueda y alguien con las habilidades adecuadas pudiera ser asignado para vigilarlo mientras se entrena. Suficientemente calmado, Hiruzen respiró hondo y se reclinó en su silla. Ya veo. Buen trabajo, Kat. Ahora, mencionaste entrenamiento, ¿qué está haciendo exactamente? Puede estar intentando mejorar su habilidad para usar cadenas de chakra. El campo tendrá que ser rehecho cuando termine, pero parece que se está haciendo tanto daño a sí mismo como a su entorno. Acercarse a él sería imprudente, ya que está actualmente, intentar controlar múltiples cadenas individualmente, dándole un solo punto en el que concentrarse probablemente resultará en ser destrozado. El Hokage parecía perturbado por esa noticia, probablemente pensando en la chica que el chico le había dado a Inoichi. Las heridas que tenía podrían atribuirse fácilmente a una serie de cadenas que rasgaban su venerable carne. No fue un pensamiento agradable, o una forma agradable de morir. Gracias, Kat. Te despiden. Haciendo una reverencia, salió de la oficina. Su deber estaba cumplido, ahora le tocaba a otra persona cuidar al chico hasta que se cansara de sangrar por todas partes. Después de eso, tal vez ella podría tener una charla con él sobre el problema que vio en su técnica. Tal como estaba, tenía demasiadas oportunidades. Tendría que arreglar eso. Había pasado una semana y finalmente los cielos no pudieron contenerlo más. Grandes lágrimas de los cielos se derrumbaron sobre la tierra, llenas de dolor. Era apropiado entonces que la Yamanake hubiera decidido ese día para su funeral.
Puede que haya dejado el clan para ganarse la vida, pero los lazos de sangre eran más fuertes que eso. La enterrarían con sus parientes como si hubiera permanecido en el clan y hubiera trabajado duro para llevarlo a la gloria. Fue una ceremonia sencilla. Cuando tu clan es famoso por su habilidad con la mente, no necesitas un gran evento para recordar el fallecimiento de un miembro del clan. Se podría acceder a esos recuerdos en cualquier momento e incluso compartirlos entre personas. Habría mucho tiempo para llorar en privado por aquellos que eligieran hacerlo. Aquellos que no lo hicieran probablemente alejarían el recuerdo, sin desear que les recordaran a los que se habían perdido. Era el camino del Yamanake. 2 hombres llevaron el ataúd cilinérico a la tumba y lo bajaron lentamente. La lluvia no había cesado y los presentes aguzaron el oído para oír hablar al sacerdote. Tras lo cual se llenó la tumba. Fue el propio Inoichi quien golpeó el suelo con la simple lápida de madera, dando algunas palabras de despedida como jefe del clan, le dio la bienvenida antes de desearle buena suerte en su camino a la próxima vida. Mientras la multitud se dispersaba, se acercó a la tumba, consciente de la mirada del único Yamanake que quedaba. Quizás Inoichi pudiera distinguir su identidad bajo esta lluvia, quizás. Hace 2 semanas, su entrenamiento había destruido por completo el campo de entrenamiento. 13. Eso no fue nada. El campo de entrenamiento 13 se había convertido en un campo de agujeros y surcos desprovistos de todo el follaje y sembrado de algún animal muerto ocasional. Aquí, en el campo de entrenamiento 9, ya no había terreno. Montañas de roca y tierra se extendían en el aire mientras los cañones de los que habían nacido se llenaban constantemente con los restos destrozados de lo que una vez había sido un bosque. Los árboles que tenían décadas de antigüedad se habían reducido a nada más que astillas. Y todas y cada una de las hojas habían sido trituradas en un polvo fino. Enormes cadenas golpeaban todo lo que los rodeaba, comprimiendo las montañas artificiales. Hasta que eran lo suficientemente fuertes como para dar una pausa e incluso al gran jefe Sapogamabunta. No quedaba nada. Y, sin embargo, no se detuvo. Hora tras hora, día tras día, continuó, deteniéndose solo brevemente durante unas horas de dulce inconsciencia. No tenía otra opción en el asunto, si se detuviera, pensaría, y si pensara, lo recordaría. No podía soportar semejante tortura. Con un chasquido, su cadena descendió de los cielos, partiendo una montaña en un hilo. Con poco esfuerzo. Mientras pudiera entrenar, mientras pudiera esforzarse al máximo y mantenerse allí, yo tendría que lidiar con el mundo que lo rodeaba. Y, sin embargo, las palabras todavía resonaban en su cabeza incluso cuando la duda se envolvía alrededor de su corazón. No me mereces en tu vida, no mereces a nadie. Quería decirle que estaba equivocada, quería gritarle al mundo que él era digno. Pero entonces, tal vez no lo estaba. Podría decir honestamente que él, el ladrón, el asesino, era digno de tener gente en su lamentable vida. ¿Qué había hecho para posiblemente ganarse la compañía de otros? Absolutamente nada. Quizás por eso todos lo dejaron. Su madre, su hermana, Tetsuki, Mito, se fue todo, ¿y por qué? ¿Fue realmente porque no se merecía tenerlos? Estaban los teólogos trayendo a estas personas a su vida con la esperanza de que él pudiera ganarse el derecho de conservarlas, solo para decepcionarse cada vez y recuperarlas. Entonces, ¿qué dioses crueles deben ser para que el primero pruebe la recompensa que nunca podría ganar? Una cadena más gruesa de lo que era alto se partió hacia cada lado de la montaña, que había partido como serpientes en huelga. Atravesaron con una explosión de tierra, haciendo volar rocas y lloviendo tierra sobre el páramo en el que se había convertido este lugar. Estas cadenas poseían tanta fuerza, tanto poder y, sin embargo, no podía disfrutarlo. Este poder, ¿de qué le serviría? El que había perdido a los más cercanos a él, el que no tenía familia, el que se había comprometido con el camino de un shinobi, con el mundo de las sombras, ¿para qué tenía